Mi nombre es Angie Busquiza y le doy inicio al informe financiero del caso número 7. Introducción. En el Perú, la industria pesquera se ha convertido en una de las principales actividades económicas, siendo Conservas de Pescado Beltrán una empresa líder del sector pesquero dedicada a la elaboración de productos de consumo humano, los cuales cuentan con un alto contenido nutricional en aceites esenciales como el omega 3 y 6. La empresa ofrece una gran variedad de productos y presentaciones en conservas de pescado, aceites de soya y fideos bajo las marcas Beltram y Bellini. Tienen como misión ser una empresa dedicada al cuidado de la alimentación y limpieza de cada hogar peruano. Esta empresa se rige por varios valores que les ha permitido seguir posicionando sus productos exitosamente en el mercado peruano. En el presente informe de investigación, aplicando los conocimientos que se nos brindó en clases, se han desarrollado los estados financieros de la empresa, tomando como referencia el balance general de los años 2021 y 2022, lo cual ha ayudado a lograr evaluar los resultados obtenidos según las diferentes alternativas de financiamiento que se han propuesto en el caso. Con todos los datos recopilados, se puede observar y analizar cómo se encuentra la situación financiera de esta empresa. Continuamos con el resumen ejecutivo. La empresa Beltrán es una empresa del rubro pesquero, la cual está dedicada al 100% de su propia elaboración y distribución de productos derivados de la pesca. Dicha empresa está empleando un propio presupuesto maestro con el sistema de costos de estándar para lograr la visión con respecto al año 2022, lo cual supone muchas variables, tanto como para financiar deudas o inversiones a largo plazo, la cual podemos observar que el año 2022 con respecto al año 2021 en sus activos totales fue superior, ya que debido a la negociación con los propios proveedores comerciales de la compañía por parte de la división de compras, se podrá extender el periodo de pago actual, que consta de 30 días. En el caso de los proveedores comerciales afiliados es distinto, ya que los pagos son en 45 días aproximados. Para la elaboración del presupuesto maestro para el año 2022, adquirimos todas las variables de riesgo de inversión a largo plazo que la empresa Beltrán requiera. Bueno, en pensamiento estratégico tenemos lo que es la misión. Somos una empresa dedicada al cuidado de la alimentación y limpieza de cada hogar peruano a través de un excelente grupo humano. En la visión tenemos lo que es ser una de las primeras compañías en la fabricación y comercialización de productos para el hogar a nivel nacional e internacional. Historia. A inicios de la década de los 90, al principio como un pequeño minorista establecido en el mercado Caquetá, más tarde se da inicios al posicionamiento en el gran mercado de productores Santa Anita, como minoristas primero y posteriormente como vendedor mayorista, siendo hasta la fecha el principal centro de movimiento para las marcas Beltrán y Bellini. La confiabilidad de las empresas proveedoras hizo posible el desarrollo de la venta de conservas de pescado del grupo Austral, sumando a esto los años de experiencia en el campo de venta de abarrotes. Se empieza en el mes de julio del año 2001 la comercialización de conservas de pescado con la marca Beltrán y teniendo al lado una extraordinaria cartera de clientes. Se pudo penetrar en el mercado nacional, principalmente en los departamentos de Ancash, Ayacucho, Junín, Cusco, Pasco, etc. Es así que en la actualidad ofrecen a todo el Perú una gran variedad de productos y presentaciones en conservas de pescado, aceite de soya, jabones para el lavado de ropa y fideos tipo espagueti. En lo que son datos generales tenemos que la razón social, que es Empresa de Conservas de Pescado Beltrán. El RUC es 20 50 25 10 4 70. El tipo de empresa es empresa individual de responsabilidad limitada. La fecha de inicio de actividades fue el 19 de julio del 2001. La condición es de activo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Triago Palomino Dávila.
En esta ocasión voy a resolver el punto 3, que es evaluación de resultados según alternativa de financiamiento. En el punto 3.1 nos pide financiar el 100% con acciones comunes. Tenemos el informe de la pregunta 3.1. Podemos ver que en los activos corrientes crece de 56.826 a 70.841. Además, vemos que los activos totales crecen de 253.210 a 367.428. Y esto puede aumentar la capacidad de producción. Y luego tenemos los más importantes, que es el capital social, que es lo que más crece, de 101.820 a 181.982. Y lógicamente nos damos cuenta que la ganancia bruta es de 56.384. Y finalmente nos damos cuenta que el estado financiero de la capital de trabajo es la resta del activo corriente menos el pasivo corriente, donde nos da un resultado de capital de trabajo total de 19.235. Ahora vamos a continuar con el punto 3.2. En el informe de la pregunta vemos, para poder financiar al 100% con bonos, tenemos que simular las tres alternativas mediante el criterio de ganancias y pérdidas por acción común, poniéndolo al 100%. Por ello, elegimos la alternativa A como la correcta, que nos da el máximo valor al accionista, que es una alternativa A, que es la tasa del 7.5% con su valor de mercado, que es del 85%. Por ello decimos financiar al 100% con bonos con una tasa del 7.5% con valor de mercado al 85%. Buenas tardes, profesor. Ahora voy a continuar con la alternativa 3.3 del informe. Para poder resolver la pregunta 3.3 tenemos que saber que hay tres alternativas. Tenemos que ir al balance general y ponemos el 100% a la deuda, y que es en 10 años. Pero cuando es del 40% en deuda, completamos con 60% en capital común para que sume 100%. Y finalmente la alternativa que escogemos es la primera, la tasa al 7.0% con 40% de deuda, ya que es la que maximiza el valor de la compañía. Buenas tardes, profesor. Ahora voy a pasar a resolver el punto 3.4 de hacer el informe. Para poder resolver la pregunta 3.4 tenemos que reemplazar el 40% con deuda a largo plazo, el 40% con bonos y el 20% con capital común. Por ende, podemos decir que los gastos financieros de deuda nueva al financiar al 40% es de 40.081. Y vemos que existe un aumento de valor nominal de la acción común con relación al valor nominal de las nuevas acciones comunes, y finalmente nos da como resultado 471 en dividendos para acciones comunes. Ahora vamos a explicar el punto 3.5 del informe para resolver la pregunta. Para el financiamiento de cada una de las alternativas debemos de conocer el nivel de presupuesto, que es muy importante, que son las unidades vendidas, que en lo probable me da 13.760 y en lo optimista las unidades vendidas nos da 13.760. Por ello, al combinarlo las fuentes de fondo, entonces esta nos ha permitido que el nivel más bajo sea del probable, sea de menos 9.145 el optimista y el mayor menos 41.129 del probable.
Buenas noches, profesor. Soy el alumno Fran Benítez del Águila y yo tocaré el punto 4, que es el análisis financiero. Bueno, primero veremos el ratio de liquidez corriente, que es un indicador. La fórmula de este indicador es activo corriente entre pasivo corriente. Cuanto sea mejor el índice de liquidez de una empresa, siempre será financieramente más saludable. En este caso, el resultado es de 1,37. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el negocio tiene, bueno, la empresa tiene un buen margen de capital y es capaz de pagar sus deudas sin comprometer las inversiones. Luego tenemos el indicador de prueba ácida, que es un indicador de liquidez también, pero es más exacto. La fórmula de esta es activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. ¿Por qué decimos que es más exacto? El motivo es porque se le quitan los inventarios. Entonces la empresa debe tener la capacidad de pagar sus deudas sin la necesidad de vender sus mercaderías o productos. Y luego tenemos el ratio de liquidez de efectivo y otros activos financieros. Bueno, cabe recalcar que en la prueba ácida estamos un poco bajos, menos de 1. Significa que la empresa puede tener problemas para afrontar responsabilidades a corto plazo. Bueno, y lo que es liquidez efectivo y otros activos financieros, bueno, vendría a ser la suma de efectivos y otros activos financieros dividido entre los pasivos corrientes. Esta es la capacidad que posee la empresa de que su efectivo líquido pueda cubrir los pasivos de la empresa. Vemos que es 0,68 y esto quiere decir que el efectivo no se está manejando de repente de manera adecuada o podríamos hacer algo para incrementar el efectivo y los otros activos financieros. Bueno, tenemos también lo que es gestión, tenemos el periodo de caja, que es 8, periodo de cobro comercial, que es 15, periodo de inventario, 45, periodo inmovilizado, 68, que vendría a ser la suma del periodo de caja, periodo de cobro comercial y el periodo de inventario. También tenemos el periodo de pago comercial, que es 30, tenemos el periodo de gestión, que vendría a ser la diferencia entre el periodo inmovilizado y el periodo de pago comercial. Y también tenemos el apalancamiento operativo. Vendría a ser la división de la ganancia pérdida bruta, utilidad, 56.384 entre la ganancia pérdida antes de intereses e impuestos, que es menos 520, dándonos como resultado 108,43. Bueno, a continuación veremos lo que es endeudamiento. Endeudamiento del activo total. Para esto debo dividir los activos totales, que es 367.428, entre los pasivos totales, que vendría a ser 55.432, dándonos como resultado 6,62. Luego veremos el endeudamiento del activo total a largo plazo. Para esto debemos dividir los pasivos no corrientes, que es de 3.827, entre los activos totales, que es de 367.428, dándonos como resultado 0,01. Luego tenemos lo que es razón pasivo patrimonio. Para esto debemos dividir el pasivo total, que es 55.432, entre el patrimonio total, que es de 311.995, dándonos como resultado 0,17. Y luego el apalancamiento financiero. Para esto se debe dividir la ganancia pérdida antes de intereses e impuestos, que es de menos 520, entre ganancia pérdida antes de impuestos, deuda a largo plazo, menos 520, dando como resultado 1 positivo. Bueno, a continuación tenemos lo que es rentabilidad. Rentabilidad sobre las ventas, ROE. Para eso tenemos que dividir la ganancia pérdida neta, menos 520, entre los ingresos de actividades ordinarias, que es de 255.110, y multiplicarlo por 100, dándonos como resultado menos 0,20%. Luego tenemos el ROI, que es la rentabilidad operativa de la inversión. Como el resultado es negativo, está debajo de cero,
significa que la inversión de la empresa está perdiendo dinero. Podemos observar que es menos 0,14%. Luego tenemos lo que es rentabilidad operativa y financiera, que es el ROF. Esto puede entenderse como una medida de beneficio que obtiene una compañía con relación a los fondos invertidos por los accionistas. Se suele expresar en porcentaje. Para esto, tenemos que dividir la ganancia pérdida neta, que es menos 520, entre el patrimonio total, que es de 311.995, dándonos como resultado menos 0,17%. Y por último tenemos la ganancia pérdida por acción común. Para esto debemos dividir la ganancia pérdida neta, menos 520, entre acciones en circulación total, 18.198, dándonos como resultado menos 0,028. Bueno, y por último veríamos lo que es capital de trabajo, que sería activo corriente 70.841, y luego el pasivo corriente menos 51.606. Esto lo extraemos de balance general. Y por último, el capital de trabajo total sería la suma de estos, que vendría a ser 19.235. Continuando con la exposición, mi nombre es Lope Bellido Urquizo y hablaré sobre el capital de trabajo. El capital de trabajo son los recursos financieros que una empresa necesita para continuar funcionando y realizar sus actividades. Es decir, que este recurso financiero nos permitirá afrontar diversas situaciones que podrían suceder, como algunas contingencias, por ejemplo, el retraso del ingreso por venta o de los servicios requeridos. Este fondo nos va a cubrir en esos gastos que podrían suceder en un futuro tanto cercano, en un corto plazo, ¿no? Cosas que no lo habíamos previsto y alguna contingencia, ahí nuestro fondo nos salvará. En el caso de que no contáramos con este capital de trabajo, nosotros tendríamos que usar nuestros activos de largo plazo. Si por ejemplo teníamos cierto dinero invertido en un terreno que nos iba a proporcionar mayores ingresos en el futuro, vamos a tener que pausar hasta eliminar ese proyecto de inversión que se tenía a largo plazo para poder hacer frente a estos gastos imprevistos, a estas contingencias que han sucedido en el corto plazo. Es por ello la importancia del capital de trabajo para salvaguardar nuestros activos de largo plazo. En el presente caso, en el 2021 se ha contado con un capital de trabajo positivo de más de 20 millones de soles. Es decir, que si surgiera alguna contingencia, nosotros tendríamos un fondo de 20 millones para poder cubrirlo. Nuestros activos corrientes han sido de 56 millones, más de 56 millones, y nuestros pasivos corrientes más de 36 millones. En el siguiente año, nuestros activos corrientes han incrementado en más de 22 millones, y nuestros pasivos corrientes también incrementaron en más de 15 millones. Sin embargo, nuestro capital de trabajo también se vio incrementado en más de 6 millones de soles. Entonces, esta gestión que se ha realizado en el periodo 2021 al 2022 ha sido eficiente, ha sido correcta, porque hemos tenido mayores recursos para poder afrontar algunas contingencias que podrían suceder en nuestro periodo de actividad. Tampoco hemos incrementado de manera vertiginosa tanto el capital de trabajo, porque también significaría que nuestros activos no están siendo usados correctamente, y ahí podríamos llegar a un capital perezoso, ocioso, ¿no? Que no se ha estado utilizando. Continuando con el trabajo, mi nombre es Angie Urquiza y tocaremos el punto del equilibrio financiero, donde hemos tomado como referencia el balance general de la empresa en el año 2021 a comparación del año 2022.
Para poder analizar el equilibrio financiero, hemos sacado el fondo de maniobra de los años 2021 y 2022 respectivamente, esto restando el activo corriente menos el pasivo corriente. Como podemos ver, el fondo de maniobra en el año 2021 es positivo, lo cual nos indica que la empresa se encuentra en una situación ideal de equilibrio financiero, ya que sus activos corrientes están financiados con recursos a largo plazo y es capaz de atender todos sus compromisos de pago en un corto plazo. La empresa se encuentra en lo que es liquidez, tiene liquidez, y en el año 2022, como podemos apreciar, el resultado es negativo, lo cual nos indica que la empresa se encuentra en una situación de desequilibrio financiero, ya que sus activos son inferiores al pasivo. Esto significa que la empresa tiene problemas para pagar sus deudas e incluso que podría declarar la suspensión de sus pagos. Buenas tardes, profesor. A mí me toca hablar sobre las conclusiones. Bueno, según lo visto en la empresa Beltrán, podemos concluir que la empresa Beltrán es una empresa con un equilibrio financiero ideal, ya que sus activos corrientes están financiados con capital de largo plazo y así es capaz de cubrir la mayor parte de sus compromisos de pago. Como punto 2, según el análisis de los ratios de la empresa, vemos que en el ratio de liquidez tenemos que en el año 2021 nos da un resultado mayor que 1, indicando que la empresa tiene una buena solvencia o una buena capacidad de pago. A pesar de las restricciones que se han dado por la pandemia, la empresa tenía un crecimiento bueno. Según el análisis del ratio de prueba ácida, podemos determinar que la empresa tiene un poco de problemas para afrontar sus responsabilidades. Buenas tardes, profesor. A mí me toca las recomendaciones. Como recomendación tenemos crear estrategias que nos permitan incentivar las ventas a corto plazo y así generar más ingresos para poder cubrir nuestros créditos sin caer en días de mora o atraso. También tenemos como recomendación poner a periodo de prueba nuevas estrategias de ventas como el cross-selling, donde capacitaremos a nuestros vendedores para que puedan aplicar estas con total confianza y así poder aumentar nuestros ingresos a corto plazo. Evaluar a los clientes que tengan deudas atrasadas para poder llegar a nuevas fechas de pago con descuentos y promociones si se comprometen al pago total de su deuda o fraccionamientos sin intereses si desean pagar en partes. Con esto podremos hacer que la empresa tenga ingresos a corto plazo y mediano plazo.